una nutrida delegación latinoamericana, también estaba la gente de Europa, estaba mucha gente de África, los sindicatos más combativos de Sudáfrica, de Zambia, y también de Asia, ¿verdad? Gente que viene no solamente a contar sus experiencias de lucha, que son muy poco conocidas porque los medios hegemónicos permanentemente la ocultan, sino también a testimoniar la adhesión y la solidaridad con Venezuela, con esta Venezuela que nos reunió a todos y a todas con la idea, sobre todo en un momento muy álgido, ¿verdad? Nosotros llegamos allí el día 22 y el 23, llamado Día D, por los medios, finalmente estuvimos allí en Caracas, pero también con los ojos muy puestos en la frontera, donde la frontera caliente entre Colombia y Venezuela, donde el imperio y también la oposición interna venezolana, más el paramilitarismo, intentó realmente agredió a Venezuela, pero también intentó una invasión que fue frustrada y que fue bastante más grave de lo que parecía al principio. Hubo realmente toda una entrada por uno de los puentes con la colaboración de paramilitares que estaban ya en territorio venezolano, se atacó un cuartel, pero cada uno de estos hechos fueron rechazados por la unidad cívico-militar, o sea, por la Guardia Nacional Bolivariana en un momento, por los soldados de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y por mucho pueblo que estuvo ahí al pie del cañón, tanto de las milicias bolivarianas como de los habitantes de la zona de Táchira, que salieron a responder y a hacer retroceder cualquier intento de ocupación del territorio venezolano, que era lo que intentaban al principio, generar un espacio libre allí para instalarlo a este títere llamado Guaidó, y desde allí, con el apoyo de Trump y de los gobiernos títeres de América Latina, generar una idea de que hay un espacio liberado. Eso se frustró, y volviendo a la asamblea nuestra, bueno, obviamente todo lo que se deliberó estos días no fue ya sobre la teoría de apoyo a Venezuela, sino sobre la práctica de cómo podemos mantener el pulso de solidaridad en la calle con Venezuela. Y de hecho se sacó como resolución una gran movilización mundial el día 16 de marzo en todos los países, marchando hacia las embajadas norteamericanas o generando alguna actividad realmente en la calle de movilización popular en solidaridad con Venezuela. Nosotros estamos convencidos y convencidas, allí la gente que estuvo era la gente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la gente de todos los movimientos de lucha del continente, había también algunos uruguayos y uruguayas, pero la idea era que estamos convencidos de que no hay, aquí no va a haber una discontinuidad con la agresión norteamericana e imperialista. Esto va a seguir de otras maneras, tratando de reforzar el bloqueo, que ya es bastante fuerte, pero está claro que fracasaron en uno de sus tantos intentos, porque también fracasaron en los intentos diplomáticos por generar una ofensiva sobre Venezuela. Entonces Venezuela viene ganando día a día sobre esta agresión imperial, pero esto no quiere decir que esto se termine, ¿verdad? Claro, está clarísimo que para el imperio y para la geopolítica del gobierno de Trump y de los organismos militares y servicios de inteligencia, esto es un escalón en todo el proceso de tratar de destruir el gobierno de Venezuela, la infraestructura creada, y apoderarse del petróleo y de los recursos naturales. Sí, por supuesto, eso queda muy claro, y eso lo tiene muy claro la población venezolana, que indiscutiblemente está pasando carencias a partir de, por un lado, del bloqueo, por otro lado, de algunas ineficiencias estatales en lo que hace a lo que pesa siempre sobre estos gobiernos, la burocracia, ¿verdad? Las cosas que cuestan sacar adelante, pero lo fundamental, yo quiero decirlo, es el bloqueo. Porque cuando uno vuelve a sus países, toda la gente dice, bueno, pero bloqueo, no debe ser tanto.
Lo mismo lo dicen de Cuba, lo mismo dice Cuba, porque hay gente que cree que se acabó el bloqueo en Cuba. El bloqueo en Venezuela es notorio, hay falta de repuestos de todo lo que se te ocurra, desde una máquina de coser hasta una planta de PDVSA que se le rompe algún artilugio de una computadora, ¿verdad? Y no hay posibilidad de conseguirlo tan fácilmente. Y por el otro lado, la falta de medicamentos, que eso es realmente atroz, porque se está padeciendo mucha gente de enfermedades que se curan normalmente en cualquier lado con un antibiótico y allí hay carencia de antibióticos. Y esto no es que el Estado oculta los antibióticos, oculta los medicamentos, es que los laboratorios norteamericanos o europeos se niegan a vender eso y están castigando y persiguiendo a quienes rompen ese bloqueo. El tema de las líneas aéreas, solo la compañía Copa está llegando a Venezuela y esto también trae problemas graves. El día que nos veníamos, estábamos volviendo esta semana, ayer los dos llegamos ayer, estábamos en el aeropuerto esperando para tomar el avión a la madrugada y hubo un corte de luz en una parte de la zona de Caracas y también en el aeropuerto. Dejó de funcionar el aeropuerto y esto no es casualidad, esto es un sabotaje de los tantos que en esta semana se produjeron. Por ejemplo, la quema de un depósito donde había almacenados una enorme cantidad de cajas de alimentación, las CLAP, que se reparten en los barrios realmente con mucha puntualidad ahora. Hubo un momento que no había esa puntualidad de repartirla una vez cada 15 días, pero ahora se está llevando adelante esa batalla. Y bueno, y estos tipos van y queman ese almacenamiento. Me hizo acordar cuando los israelíes bombardeaban en casa los centros de acumulación de medicamentos o de medicina de las Naciones Unidas. Bueno, estos no necesitan bombardear, van y lo queman con la impunidad que les da el terrorismo que practican habitualmente, con el amparo obviamente de los Estados Unidos. Así que la situación decíamos, es así. Carlos, nosotros decíamos que en este momento el bloqueo a la República Bolivariana es peor que el bloqueo iniciado a Cuba. Sí, yo creo que se parecen mucho. Lo que pasa es que Cuba tiene años de bloqueo y este es un bloqueo que lleva, yo te diría, así con esta fuerza, prácticamente 2 años. Pero por supuesto que también es verdad que a diferencia de Cuba en su momento, donde todos podíamos ser solidarios, pero el tema de que Cuba es una isla y que era muy difícil entrar con medicamentos o con alimentos, en Venezuela, si la solidaridad internacional aumenta, si realmente nos ponemos en la mochila la idea de que hay que apoyar a Venezuela con todo, con campañas incluso internacionales, como se hicieron en otros momentos con Nicaragua, que en otro momento se planteaba llevar hasta armas a Nicaragua para resistir a la contra. Bueno, si uno iniciara campañas en todos los países, medicamentos para romper el bloqueo a Venezuela, es mucho más factible de lograr. Entonces, lo que es necesario es tomar conciencia de que todo lo que vomitan los medios de comunicación hegemónicos, que son realmente, ahí se siente mucho eso, son realmente la primera línea de combate del imperio, porque si podemos lograr romper y fisurar ese muro y hacer entender a nuestra población en cada uno de nuestros países de que no existe una dictadura, de que todo lo que se cuenta es realmente mentira, todo lo que se cuenta de Venezuela es mentira, podemos seguir avanzando en campañas internacionales de solidaridad que sean efectivas. Nosotros cuando pasó lo de la frontera no podíamos creer lo que leíamos de los diarios de América Latina, realmente no podíamos creerlo. Mirá que estamos en el medio, mirá que estamos trabajando todos los días con la información, pero es tan brutal el cambio de discurso, de decirte, fueron rechazados, como veíamos nosotros, los agresores que tiraban molotov, y te contaban que fue la gente de Maduro la que quemó los camiones, la que tiraba la molotov.
y realmente eso al pueblo venezolano lo golpea de una manera muy muy fuerte, pero a la vez también le viene bien sentir que, como estábamos allí, como fuimos a recorrer muchos barrios y todo, sentir que hay otra gente que no se traga ese discurso y que está con ellos peleando y respaldándolo, ¿verdad? Sí, nosotros vemos por otro lado, bueno, fracasó el primer escalón de la invasión programada por el gobierno de Estados Unidos de Norteamérica, pero también hubo un fracaso de Guaidó, porque tuvo que dar marcha atrás, salir del país, irse a Colombia. Ayer estuvo en la Argentina. A nivel popular vimos, por ejemplo, en Página 12 una muy buena cobertura del rechazo que hubo de diferentes organizaciones, tanto en Capital Federal como en otras ciudades del interior, y ahora vemos que justamente hoy en la mañana se iba rumbo a Ecuador. ¿Cuál es tu análisis del tema de Guaidó? Mira, Guaidó es un pelele, Guaidó es un títere que, además de un títere de baja categoría, porque realmente yo creo que es un material desechable para los Estados Unidos. Una vez que no les sirva, lo van a patear. Y en ese sentido, ahora lo que le han hecho es pagarle una gira para que trate de hablar con los gobiernos amigos, con los mismos que habló Mike Pence, o la que habló Mike Pompeo, lo que hablan los yanquis todo el tiempo, y lograr generar una situación que es imposible que se dé de un gobierno paralelo, porque Guaidó puede nombrar embajadores en cada uno de nuestros países, pero después esos embajadores no pueden asumir su cargo porque realmente no representan a nadie y no tienen un correlato en Venezuela que los haga a ser efectivos como embajadores. O sea, por eso las embajadas, por más que puedan estar cercadas o con peligro de que sean expulsados sus integrantes, los integrantes de la embajada legítimos, realmente va a ser difícil reemplazar eso. Y Guaidó en Venezuela no representa a nadie, incluso no representa ni a su propia oposición, ni a la propia oposición, porque Ramos Aliu o Capriles ya lo han dicho claramente que Guaidó es un hombre que no debería estar en ese puesto. Claro, compiten con él, pero el que eligió a Estados Unidos es ese, porque es precisamente el más maleable, el más manejable. Yo creo que tiene poca vida, literalmente hablando. Guaidó se va a tener que cuidar que no lo maten ellos mismos, porque ellos necesitan generar un hecho conmocionante. No lo lograron en la frontera, les fracasó, no lo logran a nivel diplomático, entonces no es difícil que un día le pasen por encima a Guaidó y lo muestren como un muerto de la dictadura o el régimen venezolano. Una bandera falsa, bandera falsa, operación bandera falsa. Totalmente. Guaidó lo sabe y incluso por eso intentó negociar, por eso se encontró en su momento con Diosdado Cabello, que después lo negó Guaidó, y él sabe, como lo supo en su momento Leopoldo López, de que fallando, como estaba fallando la posibilidad del caso de Leopoldo López de que fuera un líder realmente de oposición, esos mismos que lo pusieron después lo pasan por encima, incluso lo pueden llegar a matar. A López lo salvó estar en la cárcel, porque si no lo hubieran matado. Este tipo de gente no tiene escrúpulos, es el paramilitarismo, son los hombres que Estados Unidos maneja habitualmente para hacer operaciones de falsa bandera, operaciones de tratar de sacarse encima tipos que ya no les sirven como piezas para ser manejados. Y Guaidó no tiene, ahora es un tipo que está fuera del país, que dice que va a volver, si va a volver va preso, o sea, lo menos que puede ir es preso, porque burló a la justicia venezolana, y en ese sentido yo creo que no tiene, salvo en el exterior, hablando con Macri o hablando con Piñera o hablando con Bolsonaro, salvo eso, no tiene ni el apoyo de los pueblos del continente, salvo los escuálidos que están viviendo en cada uno de nuestros países, y tampoco tiene apoyo local como para hacerse fuerte. Él sabe que es una pieza recambiable y bueno, mientras dura, pasea, se aloja en hoteles 5 estrellas, come bien, encontró un chollo fantástico, ¿verdad? Se hizo presidente. Sí. ¿Qué opinas de la actitud tanto de
de Colombia con 7 bases yanquis, que no le siguió el juego a Estados Unidos, y también la posición de Brasil, que el vicepresidente, que es un general, que es el que realmente manda en Brasil, dijo que soldados brasileños no iban a combatir contra Venezuela. Sí, bueno, eso está claro de que más allá de que son gobiernos manejados y con relaciones carnales con los Estados Unidos, evidentemente el poder militar de esos gobiernos, tanto Colombia como Brasil, no está de acuerdo con invadir, porque sabe, tiene en cierto sentido común, que hoy invadir un país como Venezuela o cualquier país del continente no va a tener el costo que en su momento tuvo, por ejemplo, la invasión a Panamá, donde más allá de bombardear y todo más, bueno, hubo una reacción latinoamericana. Hoy una nutrida delegación latinoamericana, también estaba la gente de Europa, estaba mucha gente de África, los sindicatos más combativos de Sudáfrica, de Zambia, y también de Asia, ¿verdad? Gente que viene no solamente a contar sus experiencias de lucha, que son muy poco conocidas porque los medios hegemónicos permanentemente la ocultan, sino también a testimoniar la adhesión y la solidaridad con Venezuela, con esta Venezuela que nos reunió a todos y a todas con la idea, sobre todo en un momento muy álgido, ¿verdad? Nosotros llegamos allí el día 22 y el 23, llamado Día D, por los medios, finalmente estuvimos allí en Caracas, pero también con los ojos muy puestos en la frontera, donde la frontera caliente entre Colombia y Venezuela, donde el imperio y también la oposición interna venezolana, más el paramilitarismo, intentó realmente agredió a Venezuela, pero también intentó una invasión que fue frustrada y que fue bastante más grave de lo que parecía al principio. Hubo realmente toda una entrada por uno de los puentes con la colaboración de paramilitares que estaban ya en territorio venezolano, se atacó un cuartel, pero cada uno de estos hechos fueron rechazados por la unidad cívico-militar, o sea, por la Guardia Nacional Bolivariana en un momento, por los soldados de las Fuerzas Armadas Nacional Bolivarianas y por mucho pueblo que estuvo ahí al pie del cañón, tanto de las milicias bolivarianas como de los habitantes de la zona de Táchira, que salieron a responder y a hacer retroceder cualquier intento de ocupación del territorio venezolano, que era lo que intentaban al principio, generar un espacio libre allí para instalarlo a este títere llamado Guaidó, y desde allí, con el apoyo de Trump y de los gobiernos títeres de América Latina, generar una idea de que hay un espacio liberado. Eso se frustró, y volviendo a la asamblea nuestra, bueno, obviamente todo lo que se deliberó estos días no fue ya sobre la teoría de apoyo a Venezuela, sino sobre la práctica de cómo podemos mantener el pulso de solidaridad en la calle con Venezuela. Y de hecho se sacó como resolución una gran movilización mundial el día 16 de marzo en todos los países, marchando hacia las embajadas norteamericanas o generando alguna actividad realmente en la calle de movilización popular en solidaridad con Venezuela. Nosotros estamos convencidos y convencidas, allí la gente que estuvo era la gente del Movimiento Sin Tierra de Brasil, la gente de todos los movimientos de lucha del continente, había también algunos uruguayos y uruguayas, pero la idea era que estamos convencidos de que no hay, aquí no va a haber una discontinuidad con la agresión norteamericana e imperialista. Esto va a seguir de otras maneras, tratando de reforzar el bloqueo, que ya es bastante fuerte, pero está claro que fracasaron en uno de sus tantos intentos, porque también fracasaron en los intentos diplomáticos por generar una ofensiva sobre Venezuela. Entonces Venezuela viene ganando día a día sobre esta agresión imperial, pero esto no quiere decir que esto se termine, ¿verdad? Claro, está clarísimo que para el imperio y para la geopolítica
del gobierno de Trump y de los organismos militares y servicios de inteligencia, esto es un escalón en todo el proceso de tratar de destruir el gobierno de Venezuela, la infraestructura creada y apoderarse del petróleo y de los recursos naturales. Sí, por supuesto, eso queda muy claro, y eso lo tiene muy claro la población venezolana, que indiscutiblemente está pasando carencias a partir de, por un lado, del bloqueo, por otro lado, de algunas ineficiencias estatales en lo que hace a lo que pesa siempre sobre estos gobiernos, la burocracia, ¿verdad? Las cosas que cuestan sacar adelante, pero lo fundamental, yo quiero decirlo, es el bloqueo. Porque cuando uno vuelve a sus países, toda la gente dice, bueno, pero bloqueo, no debe ser tanto. Lo mismo lo dicen de Cuba.